Bueno, pues buenas tardes, buenos días por allá, buenas tardes acá en el noreste. Pues el día de hoy vamos a presentarnos el balance, quiero llamarlo así, balance de la experiencia, de una serie de documentos que hicimos aquí, elaboramos el equipo noreste, junto con Silvia López de allá de Tijuana y algunos otros investigadores e investigadoras, sobre planes de igualdad de género y unidades de igualdad de género a solicitud del gobierno del estado, específicamente del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Entonces, el estado en el que estamos en este momento es, terminamos el compromiso institucional con la parte que nos invitó a este trabajo, pero bueno, más allá de hacer este trabajo de tipo como consultores, creo que ha sido una enseñanza muy importante para los perfiles nuestros y que puede generar una serie de trabajos académicos en los que ya estamos reflexionando. Hace 2 semanas tuvimos como seminario estratégico la presentación de estos documentos, más allá de la parte técnica que se hizo y que se entregó ya al instituto. Lo que hicimos fue una presentación más de tipo académico para discutir el contenido, la temática de género y políticas públicas en diferentes áreas. Y bueno, en ese estado, entonces voy a hacer un balance intentando centrarme en la parte académica, pero bueno, en algunos momentos tengo que hacer referencia a la parte institucional. Bueno, ¿cuál es el fondo, no? El fondo de estos documentos, pues es una corriente que conocemos como transversalidad de género, sí, que consiste, quedó ahí el logo del instituto, no se lo quité, esta corriente aboga o está enfocada a una transformación, ¿sí?, a través del concepto de género, ¿sí?, el género que como categoría, como construcción histórica, pero aquí enfocado al tema de la implementación de políticas públicas. ¿Sí? Es la discusión de cómo concepto género va a atravesar diferentes ámbitos con la intención de reducir este asunto de la desigualdad entre mujeres y hombres, el acceso a oportunidades, recursos y poder. Y aquí en el tema que nos toca a nosotros es el asunto de las políticas públicas, ¿sí? Cómo elaborar políticas públicas con este enfoque de género en áreas específicas de la administración pública estatal. Fue el objetivo de todo este proyecto, ¿sí? Cada uno de los temas todo este tema de género, de transversalidad, tiene una literatura y una construcción pues bastante elaborada detrás, ¿no? Aquí nada más pongo 2 ideas muy generales para mostrar el contexto en el que hicimos las investigaciones. Bueno, a partir de esto ha habido una transformación en México de todo el marco jurídico institucional, sí, que se ha revisado por diferentes autoras, y aquí nada más sintetizo algunos de los instrumentos actuales que están vigentes, ¿no?, que son la Ley Federal para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, la otra ley que es muy importante, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Desarrollo Social, que en cierta forma, ¿no?, ya retoman este concepto para la elaboración de programas y políticas. Recientemente se dio a conocer en México el ProIgualdad, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, de este sexenio, que de 2013 a 2018, y en se hace énfasis en la necesidad de diseñar esta estrategia transversal de la perspectiva de género en diferentes instituciones y dependencias públicas. Vienen una serie de propuestas, ¿sí?, de objetivos generales, específicos, líneas de acción para tratar de implementar este proceso de transversalidad a nivel de las dependencias de la Administración Federal, de planes y programas federales.
Bueno, pero esto ha sido también ya retomado por diferentes gobiernos estatales. Sí, hay, ese es todo un tema que creo que valdría la pena analizar, cómo los gobiernos estatales han ido implementando, sí, han ido elaborando sus propias legislaciones y sus propios programas de igualdad de género. Bueno, en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres quedan establecidas las facultades que tocan a cada nivel de gobierno, lo que le toca al gobierno federal, lo que le corresponde al gobierno estatal y también a los municipios. ¿Sí? De hecho, en algún otro documento que está publicado, yo trabajo un poquito más ese tema de las diferentes facultades, ¿no?, que tiene cada nivel de gobierno. A los estatales, literalmente, bueno, son muchas las atribuciones que están señaladas en la ley, pero de las cuales yo retomo estas tres porque se me hace como que son las más indicativas. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, crear y fortalecer mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad, elaborar políticas públicas locales armonizadas con los programas nacionales. Y en estos tres puntos se sintetiza el trabajo que han hecho algunos estados al respecto. Yo creo que cada uno ha sido muy diversa, ¿no? Hay todo un tema de análisis, muy diversos los resultados que se han obtenido de esta implementación, ¿no? Cómo entiende cada entidad lo que significa esta política local de igualdad. Creo que ese es un tema interesante, ¿no? Que no lo vamos a abordar, pero a mí me tiene intrigada, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho cada estado? ¿Cómo lo han entendido? Porque la ley deja esto, ¿no?, ahí establecido, pero como en muchos otros ámbitos, ya en la aplicación se va cambiando, ¿no?, la concepción que tienen las instituciones. Bueno, de tal forma que el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, que tiene aproximadamente 10 años de estar funcionando en el estado, como este último periodo gubernamental, elaboró estos programas que están anotados en esta lámina. El Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015, bueno, este es estatal, pero ahí ya vienen, ¿no?, algunos, se toma muy superficialmente, yo creo, el tema de la transversalidad, todavía no aparece, pero bueno, está señalado. Después, ahora sí el instituto elabora un programa sectorial derivado de este programa estatal que se llama Equidad de Género, y ahí sí ya se señalan algunos objetivos que se van a buscar en el sexenio, dentro de los cuales está de aplicar esta transversalidad en todos los ámbitos de la administración estatal. También elaboraron un programa de cultura institucional e hicieron también una encuesta de cultura institucional que pues nos sirvió, ¿no?, en algunos momentos, pero la verdad es que tiene muchos problemas. No te dice mucho, no es una encuesta bien elaborada, yo no sé mucho, pero se detectan muchas deficiencias ahí, entonces no sirve de mucho, pero da una idea muy general, ¿no?, del estado de la administración estatal. Bueno, y fue entonces cuando interviene Coles Noreste para, desde el 2012, Silvia, que fue la primera a la que contactaron para elaborar este plan de igualdad de una secretaría. Ellos, el Instituto Estatal de las Mujeres quiere elaborar programas de igualdad para todas las dependencias gubernamentales de la administración estatal. Esa es como su meta, ¿sí? Los programas de igualdad y lo que se denomina unidades de igualdad de género, que después hago referencia. De tal forma que en el 2011 se elaboró este plan de igualdad. No mencioné que esto se hace con fondos que vienen desde DIMujeres, con los fondos del programa de transversalidad de género que vienen de mujeres. Bueno, después de este primer producto, en el 2012 vuelven a invitar a Silvia López a elaborar estos dos programas, el de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el de Igualdad del Poder Judicial. Ella hizo este programa y yo me encargué del primero, de Desarrollo Sustentable. Después de la experiencia de 2012, viene ahora sí van todos estos programas, ¿no? Nos invitan para una serie de programas y para
además elaborar los proyectos de unidades de igualdad de género de las secretarías que están aquí anotadas, de Contraloría, de Seguridad Pública, Obras Públicas, de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte Público, del Instituto Estatal de la Juventud y del DIF. Sí, todos estos programas, ya no nada más fue el programa, sino la unidad de igualdad de género. Y aquí es cuando entra todo el equipo POLES del noreste para sacar adelante este trabajo, ¿sí? El mecanismo fue bueno, no todo el mundo aquí ha trabajado género, no todo el mundo ha trabajado política pública, pero algunos de los colegas y de las colegas tienen áreas específicas, ¿no? que sirvieron de mucho, ¿no? Su área de especialización para la elaboración de los programas. Se armaron los equipos, participamos 9 investigadoras e investigadores de la sede noreste y de Tijuana, 2 técnicas que también estuvieron colaborando bastante con nosotros, una egresada del COLDE y una investigadora invitada. Solamente invitamos a una investigadora externa. Como verán, fue muchísimo de esto, pudiéramos hablar en otro ámbito, fue mucho trabajo, ¿no? Reuniones, acuerdos, etcétera, ¿no? Fue un trabajo muy interesante, un trabajo en equipo. Bueno, pero entramos a lo que es un programa de igualdad de género. Bueno, vamos a cómo se elabora, ¿no? Un programa de igualdad de género. Sí, entendemos que un programa es un conjunto ordenado de estrategias, esto es tomado de ellas y acciones, ¿no? Realizadas con base en un diagnóstico situacional. Sí, lo primero que se hizo entonces fue el diagnóstico de cómo se encontraban el estado, ¿no? de hombres y mujeres en ciertas áreas. Sí, se fijaron objetivos y algunos indicadores para poder ir evaluando los programas. Más problemas tuvimos todos con la unidad de igualdad de género porque hay muy poca experiencia, ¿no? En este sentido. A nivel general, sí encontramos experiencias tanto de programas como de unidades de igualdad, pero a nivel estatal es un proceso apenas incipiente. ¿Sí? De qué significa, ¿no? ¿Para qué sirve y cómo se diseña una unidad de igualdad de género? Entonces esto fue complicado. Que se concibe como un espacio, ¿no? Un espacio donde se van a conjuntar, ¿no? Todas estas políticas, sí, que van a dar pie a esta estrategia de transversalidad de género, y también se encarga de esta unidad, este espacio administrativo, espacio institucional, se va a encargar de implementar el programa de igualdad de género. Entonces van de la mano. Uno de las preguntas aquí para los equipos, que es planificar, no cómo se planifica, pero cómo se planifica con el enfoque de género, ¿sí? Entonces, al respecto, bueno, tenemos aquí una gran definición, ¿sí? Y cómo lo fuimos resolviendo nosotros. Lo resolvimos revisando sobre todo algunos documentos base. Fueron muchos, aquí ya nada más menciono algunos. El primero, yo creo que nos sirvió más como guía, ¿no? Guía para la transversalización de género del PNUD, ¿no? Que bastante preciso, ¿sí? En la elaboración de las herramientas a utilizar y cómo se elaboraría. Este es un plan ya establecido, no es una guía. Para guías consultamos muchas, ¿no? Tanto de mujeres como del PNUD, materiales que Silvia López nos iba pasando, ¿sí? Para poder hacer este diagnóstico y esa planeación, ¿no? Con enfoque de género. Sí, encontré ya, entrando un poco más en detalle, lo que a mí me tocó el coordinar la elaboración del programa de igualdad entre mujeres y hombres para la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, que es una dependencia muy compleja. Uno de los obstáculos a los que yo me enfrenté fue que pues ninguna guía me sirve para una dependencia de este tipo, sí, porque es una dependencia que en realidad son 3 en una. Sí, para poner números, aunque viene el cuadro más adelante, en el DIF, ¿cuántos trabajan? 2.400. No, ¿cuántas personas trabajan? 2.400. Ah, sí, pero de los municipios, sí, pero en Juventud sí, 30. En Juventud, por ejemplo, en el Instituto Estatal de la Juventud son 30 empleados. Entonces, lo que significa hacer un programa de igualdad para 30 empleados, a diferencia de lo que significa hacerlo para 4.000 o 5.000 personas.
Sí, o sea, entonces ahí es donde yo siento que las guías metodológicas no son tan precisas en esto. Además de que, como les comento, en la Secretaría de Seguridad enfrentamos a dos situaciones complicadas. Uno, la falta, ¿no?, de voluntad política y del poco apoyo, ¿no?, que se tuvo de la Secretaría para llevar a cabo el trabajo. La otra es la complejidad, ¿no?, de la dependencia, que básicamente nos centramos en dos ámbitos. Yo la dividí en prevención, operación, que es la parte más fuerte, y reinserción, que son las tres áreas que menciona la Secretaría. Casi todas las mujeres que trabajan están en el área de prevención. El área de operación, que es la que comprende a la Policía Estatal, que es Fuerza Civil, que es todo, y se puede escribir ahí todo un libro sobre lo que significa esta policía, tuvimos muy poco acceso. Pero bueno, yo como pudimos, ¿no?, conseguimos información. Y en la otra área que da también para todo un análisis es el área de reinserción, que tiene que ver con los penales, ¿sí?, y la procuración no procuración de justicia, más bien con los penales, que ante el auge del crimen organizado en el Estado, están pasando por una situación muy crítica, y en especial en el tema de las mujeres. A nivel federal también enfrenté que no hay nada, ¿no? La Sedena o la SCP federal encontré este plan ahí perdido entre muchos documentos donde no dicen nada. La verdad es un plan que yo creo que se elaboró por exigencia, sí, pero no dice absolutamente nada, no viene ni una metodología, unos objetivos muy generales que pueden aplicar para cualquier sector. Entonces, es complicado, ¿no? Yo creo que todos los planes tuvieron su complejidad diferente, ¿no? No creo que uno más o menos que otro, fueron diferentes. ¿Cómo quedó? El plan quedó de esta manera, ¿no? Es un documento de unas 120 páginas aproximadamente. El objetivo general es orientar las políticas y los programas estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública en los tres niveles que mencionaba: prevención, operación y reinserción. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos, no? A mí lo que me interesa mucho es el tema metodológico. Investigación documental, entrevistas a funcionarias y funcionarios en las áreas donde pudimos tener acceso. ¿Sí? Hicimos solamente un grupo de foco, se nos permitió solamente, tuvimos muchas limitantes para el área de prevención, y de esta forma fuimos detectando, ¿no?, lo que nosotros denominamos factores de desigualdad, para con base en esto elaborar las propuestas. El índice, el programa, si alguien quiere verlo con detalle, se los puedo enviar. El programa completo viene estos puntos muy generales, una presentación donde se discute el tema de la transversalidad y las políticas públicas, el marco jurídico que está detrás. Después viene un apartado de todo el marco jurídico en los planos internacional, nacional, estatal y el local. Después viene el diagnóstico de la dependencia. Los planes están concebidos en dos ámbitos: al interior, en el tema de cultura institucional, y al exterior, en el tema de las políticas públicas. Sí, es un doble rol de la Secretaría. Al interior, cómo se implementa el tema de la igualdad de género. Sí, qué estrategias están diseñadas para alcanzar esa igualdad. Y al exterior, en cuanto a las políticas públicas que la dependencia está promoviendo. Sí, cómo se contempla este tema. Hacia esas dos áreas está dedicado el diagnóstico, y las propuestas obviamente también se enfocan en las diferentes áreas. Las propuestas del programa de igualdad de esta Secretaría están divididas en las tres secciones que yo consideré que estaba comprendida en la Secretaría, que son prevención, operación y reinserción, las políticas específicas. En donde menos pudimos hacer propuestas fue en el tema de operación, que es la parte de la policía, como les comentaba, por el escaso apoyo en este caso, por la falta de documentos escritos. Sí, es un área oscura, ¿sí?, de la que no se sabe mucho. Bueno, aquí nada más como un ejemplo el organigrama de la Secretaría, ¿sí?, para que vean las dimensiones, ¿no? Este es tomado de la página de internet. Nos mandaban en alguna ocasión nos enviaron pues lo que así le pedimos a quién era nuestro enlace, que así le llaman ellos, ¿no? Enlace
de cada secretaría, pues sigan viendo quiénes son, nada más la desagregación de datos, simplemente no tiene su nombre de mujer, entonces mandan el personal, pero después se comunican, no, es que no debió salir esa información, también ese tipo de detalles se presentaron. Esto es tomado de la página. Y aquí tengo los números, ¿no? En la Secretaría de Seguridad, que en la parte de policía, que es donde está concentrado casi todo, son casi 4,000 empleados. Una Comisaría General de Protección Institucional, que eso después me enteré que es lo que quedó de la anterior policía, 1,000 personas. En la parte de reinserción son 1,500 aproximadamente, y 28 personas que trabajan en lo que es el área de prevención. Además es el área más feminizada. Y casi 200 personas en la administración, lo que me da más de 5,000, casi 6,000 empleados de esta dependencia. Hasta no se ve nada, pero bueno, aquí lo que hicimos fue tratar con base en las entrevistas general, ¿no? Lo que nosotros denominamos factores de desigualdad, donde encontramos esas áreas más críticas, ¿sí? Para hacer las propuestas en ese sentido. No se ve mucho, pero las dividimos en dos áreas: en cultura institucional, ¿no? Cómo acceden mujeres y hombres a puestos de decisión, cómo está el tema de los salarios, ¿sí? El tema de las prestaciones, por ejemplo, en el tema, se nos comentó, pero que en el caso de las mujeres policías, se les tienen así como una de sus preocupaciones el tema de la maternidad, ¿no? Que pues de por sí es un rol complicado ahora ponerlo, ¿no? en el asunto de estos horarios y tipo de actividades que se desarrollan en la institución, complica todavía más, ¿no? el asunto. Y en el tema de reinserción, por ejemplo, la desigualdad que hay cuando no hay un área específica para mujeres en los penales del Estado. Eso me dio para otro documento que ya está en elaboración, de cuál es el estado de las mujeres en el sistema penitenciario, ¿no? En este tema de los penales, ante el auge de la criminalidad y una mayor participación de las mujeres. No hay un penal para mujeres, y el que hay ya está rebasado, el único mixto está completamente rebasado, y las mujeres están en condiciones muy, muy deplorables en esta área. Pudimos ir a este penal que se llama el penal de Topo Chico, seguramente lo han escuchado por cosas que han pasado ahí. Pudimos ir, no entramos a las instalaciones donde están las personas que están ahí en estado de reclusión, pero pudimos platicar con que además es una directora, con ella, y ver a través de las cámaras el estado en el que está. Además, de ella sí nos proporcionó alguna información, y la verdad es una cuestión bien complicada, a la cual no se le ha puesto suficiente atención. Bueno, ¿cuáles serían las reflexiones, ¿no? de todo este trabajo? Bueno, que por mi parte, que hay necesidad de contar con un instrumento metodológico fuerte. Yo estoy pensando en un guión metodológico de planeación con enfoque de género para gobiernos estatales, ya que los instrumentos que tenemos en el ámbito internacional o los mismos de mujeres no contemplan, ¿no?, las particularidades de los gobiernos estatales. Otra cuestión que eso ya también es interno, que bueno, nos falta mucha capacitación en el tema en el cruce de los temas de política pública, género y gobierno, ¿sí? Yo creo que hace falta un mayor énfasis en dar cursos específicos a estudiantes y a nosotros mismos, ¿no?, capacitarnos en ese sector, ya que en otros países, en otras realidades se ha avanzado mucho, ¿sí? Y los resultados de las investigaciones cambian cuando les pones el enfoque de género, ¿sí? Otra de las enseñanzas fue la diferencia, ¿no?, entre el discurso académico y el institucional. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la dificultad que implica trabajar con instituciones como el Instituto Estatal de las Mujeres. No todos son iguales, pero el de aquí de Nuevo León, bueno, tiene un carácter muy político, ya lo sabemos, como muchos otros institutos, y ante esto también tuvimos que enfrentarnos. ¿Qué futuros temas de investigación? Muchos, ¿no? Cada equipo yo creo que genera o se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte, ¿no? El tema de transporte con enfoque de género, ¿no? Que
que tiene ahí toda una vertiente, el tema de la obra pública igual. A mí, por ejemplo, me surgen como algunos temas de investigación, género e instituciones de seguridad. Sí, creo que ahí hay una caja negra que hay que empezar a abrir. Como les comentaba, también el papel de las mujeres en el crimen organizado, cómo ha ido cambiando, por qué las mujeres delinquen hoy. Otro tema de investigación, las políticas de reinserción y género. Como les comentaba, no hay poca bibliografía, no sea, de la que yo estuve consultando, y sobre todo que no se le ha puesto ninguna atención. Encontré un trabajo que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado, malísimo, sobre este tema de las mujeres las políticas de reinserción. Y otro tema que yo tengo también ahí pendiente es el balance de los institutos, cómo han trabajado, cuáles han sido las áreas prioritarias de actuación de los institutos estatales de la mujer de la región. Sí, Tamaulipas tiene unos problemas, además de todos los que tiene, cómo impacta esto, ¿no?, en la política de género. Sí, Coahuila es otra realidad, sí, etcétera. Entonces, bueno, creo que por mi parte sería todo. Más bien yo creo que es importante conocer sus puntos de vista, y aquí está Jesús Rubio, que fue uno de los investigadores que participaron en el equipo de investigación. Él hizo el programa de DIF y de juventud, ¿verdad? Sí. El programa y las unidades de igualdad de género del DIF y del Instituto de la Juventud. Queda abierto entonces para... Muchas gracias, Socorro. Entonces yo creo que empezamos con los comentarios o intervenciones. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí, Jesús, adelante. Sí, pues no, nada más complementando lo que mencionaba Socorro. Ella cordialmente me invitó a formar parte del equipo de investigadores para elaborar estos planes. Entonces a mí me tocó participar coordinando la elaboración del plan de igualdad y la unidad de igualdad de género, tanto del DIF como del Instituto de la Juventud de Nuevo León. Y pues fue en efecto muy interesante el colaborar con colegas de otras sedes del Colegio de la Frontera Norte. A mí particularmente, en el caso del Instituto de la Juventud, me tocó colaborar con colegas de la sede de Nuevo Laredo, con Blanca Vázquez y con Jesús Fraustro. Y en el caso del Instituto del DIF, con investigadores de aquí de la sede de Monterrey. Entonces fue muy enriquecedor pues conocer a los colegas colaborando en este tipo de proyectos, ¿no? Obviamente también generó retos porque pues por la distancia, ¿no? Entonces básicamente nos tuvimos que dividir el trabajo, ¿no? Un servidor hizo el trabajo de campo, ellos hicieron un poco más el trabajo de escritorio, y juntos hicimos el documento final. Y no sé si comentó también Socorro o les comentó en otra ocasión que también estos resultados se presentaron en el seminario estratégico que se llevó a cabo hace unos 15 días, que coordinaron ella y Silvia López. Y ahí me tocó a mí elaborar una reflexión acerca de los retos a la implementación de políticas públicas en este tipo de programas de igualdad de género, ¿no? Y bueno, fue muy interesante porque si bien este tipo de políticas públicas así tipo top-down, ¿no?, elaboradas a nivel federal a partir de Proigualdad, son muy interesantes ya cuando llegan a nivel local y se les da la flexibilidad ya para convertirse en un modelo más híbrido de implementación, pues tiene muchos retos, ¿no? Tiene muchos retos desde la falta de recursos, desde la falta de una cultura, la motivación de los funcionarios, falta de incentivos, etcétera, ¿no? Entonces fue una experiencia realmente muy, muy enriquecedora el haber participado en la elaboración de estos dos programas de igualdad de género, y aprendimos, pues yo creo que también como equipo, ¿no? Nada más eso quería agregar. Gracias, Jesús. Yo quisiera hacer algunas precisiones acerca
Departamento de Estudios de Administración Pública pues nos ha abierto la puerta, ¿no? Nos ha apoyado para lograrlo. Y bueno, respecto de la famosa transversalidad de género, sí quisiera hacer una precisión, porque no, o sea, no es una corriente, sino que es una estrategia surgida de la cuarta conferencia internacional de la mujer y que bueno, que es el resultado de las demandas y de los movimientos de mujeres pues en todo el mundo que lograron reconocimiento en la conferencia internacional y que se diera cabida pues a esta estrategia con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y bueno, y dado que se apoya pues en toda una serie de convenios internacionales que México ha suscrito, como es pues el de la CEDAW, Belém do Pará y otros. Entonces se trata de una política de carácter transnacional, ¿no? Y o sea, en México ya había esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas antes de la institucionalización vía la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en 2001. Ya había algunas experiencias de consejos locales de la mujer, algún estado, no recuerdo cuál, que ya tenía su institución, ¿no?, a nivel estatal. Y bueno, lo que pasó fue que tuvo que haber todo un proceso de armonización legislativa a la par de la creación de los institutos estatales de la mujer y luego de las instancias municipales de la mujer. Y bueno, estos procesos de armonización legislativa siguen en marcha y como parte, digamos, de toda esta política top-down, como ha dicho Jesús, pues están los programas de igualdad. Sí, entonces, bueno, los programas de igualdad, o sea, el objetivo es pues la transversalización de la perspectiva de género, que significa incorporar pues en todas las políticas públicas el valor de la equidad, o sea, todo el proceso de la política, pero también al interior de las organizaciones, la cultura institucional, ¿sí? Entonces, bueno, para elaborar, o sea, el primer programa que yo hice, bueno, como ustedes saben, son expertos en políticas públicas y pues hay que elaborar un diagnóstico. Aquí, bueno, digamos, el problema público es la equidad de género, ¿sí? Entonces, pues en cada dependencia este problema pues tiene que ver con el tema o los servicios, los programas específicos que ofrece cada dependencia, ¿no? Y entonces así tenemos seguridad y política social y etcétera. Entonces lo que yo hice fue sí hay una metodología, a lo mejor ciertamente pues no son recetas, ¿no? Entonces en cada dependencia hubo que hacer ciertas precisiones, pero lo que se hizo fue pues tener en primer lugar toda la revisión del marco normativo, ¿sí? Y establecer con la relación, o sea, desde el marco normativo internacional, todo el marco normativo que se ha desarrollado a nivel nacional y luego en los estados, ¿sí? El desarrollo de este marco normativo, de hecho, ha sido una de las tareas del Instituto Nacional de las Mujeres como instancia rectora, normativa y operativa de la política de género a nivel nacional. Y este es un proceso que ya pues está bastante avanzado, ¿sí? Bueno, otra de las estrategias pues ha sido los programas de igualdad,
¿sí? Entonces, bueno, para elaborar el programa de igualdad, una vez revisado el marco normativo, lo que en la metodología que yo diseñé, pues se hace un diagnóstico general, digamos, de las condiciones de igualdad en la entidad, pero luego se hace un diagnóstico más preciso de los programas y políticas y así como de la cultura institucional en la dependencia X. Sí, y para este diagnóstico yo retomé algunas cuestiones que están en el diseño de esta guía de transversalidad del programa, ¿cómo se llama? Del PND o del PNUDS, que fue elaborado en Chile. Entonces yo retomé algunos elementos que tenía esa metodología para poder analizar cómo funcionaban las políticas públicas, ciertos programas, por ejemplo en desarrollo social, y si consideraban o no las diferencias o el impacto que estos programas tenían pues en los hombres y en las mujeres, ¿sí? Y además también, por otra parte, un análisis de la cultura institucional, sí, en términos de pues cómo se realizaba la selección del personal, si había segregación o no de género, los salarios, las prestaciones, cómo impactaban a los hombres, a las mujeres, si tenían indicadores de género, si la información estaba desagregada por sexo, en fin, todas estas cuestiones yo las retomé de este diseño del PNUD, así como de otros programas que se han desarrollado. Sobre todo yo tomé referencias de programas que han sido desarrollados en España. Creo que para América Latina esta es, digamos, una de las principales referencias, ¿no? Dentro de todo lo que se ha hecho en la Unión Europea, que dicho sea de paso, pues son los que han ido a la vanguardia de este tipo de políticas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, sí hay digamos, recuento de la experiencia de en España, por ejemplo, de las, ¿cómo les llaman? No sé cuál es como el referente de los estados en México, las comunidades autónomas. Sí hay algunos análisis de ese tipo, que es pues lo que nos puede servir de referencia para hacer un análisis a nivel estatal. En México lo que se ha hecho son análisis de cómo funcionan o cuáles han sido los impactos de los institutos estatales de las mujeres, pero eso es diferente a qué es lo que ha pasado en las administraciones públicas estatales, ¿sí? Ahí sí hay como menos conocimiento. Y esto es así porque esto está en proceso. De hecho, digamos, este programa de bajar la transversalidad, o sea, se inició en las secretarías de Estado a nivel federal. Ahí ya cada secretaría de Estado tiene su programa de igualdad y tiene su unidad de igualdad. Esto está en proceso en los estados. ¿Sí? Y es pues la política que lleva a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres a través de los fondos de transversalidad, que es pues por ahí bajan los recursos. Con esos fondos el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León fue que pudo llevar a cabo los programas, o sea, que se elaboraran los programas de igualdad. Sí, pero, o sea, esto está en ciernes. Por ejemplo, en Baja California, nada más para que se den una idea, ¿no? En Baja California no tenemos todavía la ley de igualdad, sí, que es, o sea, tiene que armonizarse con la ley nacional. Nuevo León ya tiene todas estas normatividades a nivel estatal y va bastante avanzado en este proceso de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal. Esto, o sea, no se ha llevado a cabo en Baja California, ¿sí? Entonces, está en proceso y por eso pues todavía no tenemos suficiente información y estudios para
poder evaluar este proceso, ¿sí? Y entonces, bueno, también en la evaluación de estas experiencias yo creo que es importante considerar pues el contexto político de cada entidad, el partido que está en el gobierno y la relación con el partido en el gobierno federal y las interpretaciones que hay de la igualdad, porque además, o sea, la transversalidad de género no es solamente, digamos, una estrategia, un proceso técnico, es también un proceso político que sigue un modelo de igualdad, o sea, hay varios modelos de igualdad, pero digamos, lo que pretende es la transformación de las relaciones de género, vistas como relaciones de poder, ¿sí?, entre los hombres y las mujeres. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, y me parece que la interpretación de lo que es la transversalidad de género y de lo que es el concepto mismo de género, pues también causa muchas dificultades en la implementación de estos programas en las instituciones, ¿sí? Entonces, y bueno, en estos programas, en el diagnóstico, se siguió también se retomó esta estrategia de Inchaustegui, que es una de las promotoras o la principal promotora de las políticas de género en México, de su institucionalización. Entonces ella habla de la doble vía de la transversalidad, que sigue por un lado el curso de los programas y las políticas y por otro de la cultura institucional, ¿no? Entonces esto también está presente en la metodología que yo sugerí y que se siguió en el resto de las experiencias, claro, con sus especificidades y adaptaciones que se le hicieron en cada caso. Y creo que pues esto está en marcha y todavía pues hay que ver cómo los programas de igualdad se desarrollan dentro de las instituciones, porque todavía ellos tienen que hacer un programa, un plan de acciones específico, que esa sería la tarea de la unidad de género al interior de la institución, ¿sí? Porque en el programa pues se sugieren, digamos, estrategias y actividades, y cada dependencia tiene que hacer como su lista de prioridades y ver cuáles son las ventanas de oportunidad para poder desarrollar estas estrategias y acciones, ¿no? Entonces ellos tienen que elaborar su programa su plan de acciones, ¿sí? Desafortunadamente nosotros ya no teníamos injerencia en esto, ¿no? Y aparte porque eso yo creo que es parte como de un proceso largo, que me parece que sí requiere acompañamiento, pero que en la estrategia de mujeres eso no está considerado, y me parece que sí debería de haber cierta asesoría, ¿no?, al interior de cada una de las dependencias. Y bueno, finalmente pues sí me parece muy importante que este primer esfuerzo, interés y entusiasmo de un grupo de investigadores, sobre todo pues de la sede del noreste, que se interesaron por aplicar el análisis de género al trabajo que ellos hacen. Son especialistas temáticos, pero que sin embargo pues la experiencia revela pues que es necesaria la capacitación para poder mejorar el análisis, y sobre todo pues si ellos quieren seguir haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y también pues en la medida en que nuestros profesores investigadores pues tengan más elementos para desarrollar este tipo de análisis en las políticas públicas, y
también seremos capaces pues de abrir un espacio más amplio de debate, de discusión y también de formación de recursos humanos a través de nuestros programas de posgrado. Perdón, creo que hice mi ponencia, pero es necesario hacer esas precisiones. Decisiones, gracias. Víctor. Ya quedaron varias de las dudas aclaradas con la intervención de Silvia, pero a lo mejor preguntarle a Socorro, en términos, más allá del diagnóstico, por ejemplo, me llama la atención la Secretaría de Seguridad Pública que analiza en términos de política específica, que no sé si llegaron a un plano más allá del diagnóstico, insisto, de algún tipo de recomendación para avanzar en esto de la equidad, sobre todo en una dependencia como esa, porque hay otras dependencias de los gobiernos del Estado en donde incluso el tema de la equidad podría estar más escondido o no tanto referido a número de cuántos trabajadores hay, cuántos hombres, cuántas mujeres. Por ejemplo, si nos vamos a una secretaría como Educación Pública en los estados, lo que encontramos es que probablemente el 90% de los empleados sean mujeres, pero ahí no es un problema, o sea, ahí la equidad está en otro lado, el problema de la inequidad está en otro lado, a lo mejor en términos de las jerarquías, etcétera, ¿no? Pero me llama la atención la Secretaría de Seguridad si llegaron a hacer algún planteamiento específico para avanzar en este tema. Bien, ¿más preguntas o vamos contestando? ¿Cómo le hacemos? Sí, según. Sí, claro. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntarles, en términos de este proceso y, digamos, retomando diríamos, algunos de los planteamientos teóricos de la propia teoría de políticas públicas, en este caso los sujetos, es decir, la construcción de los sujetos, por ejemplo, aquí cuando hablamos de la cuestión institucional es algo hacia adentro, pero sus interlocutores fueron aquí seguramente algunos responsables o enlaces, como dijo Socorro, de la propia institución. Pero ¿qué papel jugaron los sujetos de estas políticas a quienes se va a aplicar? Es decir, por ejemplo, estoy pensando por ejemplo en cualquier secretaría, ¿no? Los empleados o las organizaciones a las cuales pertenecen como gremialmente o algún tipo de agrupación al interior, ¿tuvieron algún papel o cómo fue la interlocución, si es que hubo algún tipo de interlocución que les reportara información sobre cuál es la percepción y de los propios sujetos y cuáles son las aspiraciones en términos, incluso el conocimiento de los derechos a los cuales tienen ellos como empleados de esas secretarías, ¿no? Hola, Gerardo. Mi duda es con relación al ámbito, digamos, de actuación o de intervención que puede tener un programa de estos de equidad de género. Tengo la impresión, por lo que se ha estado comentando, que en principio lo que quieren es incidir sobre el programa de desarrollo institucional, es decir, hacia adentro de las instituciones, y digamos, y dejando un poco abierto el tema de las políticas y los programas que las instituciones generan, ¿no? Y cuál es su impacto en términos de la reducción de las desigualdades sobre las poblaciones objetivo hacia las cuales están dirigidos los planes y programas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estos programas de desarrollo institucional también, digamos, generaron líneas de actuación o líneas, digamos, de desarrollo hacia los planes y programas de las instituciones, o solamente se quedaron hacia el, digamos, el desarrollo institucional, la cultura institucional y digamos, y este tema de los efectos de las desigualdades en términos laborales y de oportunidades de desarrollo de las personas? Si quieren contestamos a estas tres y luego ya hacemos una segunda ronda. Adelante, Socorro. Muy
bien, voy con la última, con la de Gerardo y de ahí para atrás. Efectivamente, los programas abordamos, el diagnóstico se hizo en dos áreas, en el área de cultura institucional, para lo cual, con los límites o facilidades de cada dependencia, se hicieron entrevistas, ¿sí? O grupos de foco para detectar al interior, pero otra parte de nuestro análisis fue hacia las políticas y programas que la institución presta hacia el exterior, ¿sí? Algunas son más de contacto, ¿no? Algunas dependencias son más de contacto con la ciudadanía que otras, ¿no? Como desarrollo social, por ejemplo. ¿Qué pasó? Ya no los veo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, es que de repente perdí la imagen. Sí, por ejemplo, aquí varían los tipos de dependencia, ¿sí? Porque hay unos que tienen mayor contacto con la ciudadanía, pero en todos los programas se abordó cultura institucional y política pública. Sí, que se puede hacer hacia afuera. Ahora, que el enfoque es muy diferente, ¿no? Porque no es lo mismo una propuesta para programas de contacto a la ciudadanía, como desarrollo social o como juventud, que de obra pública. ¿Sí? ¿Cómo diseñar un enfoque de género para obra pública, por ejemplo, o para transporte? ¿Sí? Pero sí tratamos de hacerlo en los dos ámbitos, ¿sí? Al interior y al exterior, tanto el diagnóstico como las propuestas. ¿Sí? El otro hacia los sujetos, ¿no? ¿Cómo fue nuestro nivel de interlocución? Pues es que como fue un trabajo tan extendido, varió en el tipo de dependencia. Hay dependencias como les mencionaba, con 30 empleados, no hicieron encuesta, entrevistas, casi salieron de amigos, ¿no? Con los encargados, ¿sí? A diferencia de seguridad, ¿no? Donde se tuvo muy poco acceso, entramos solamente al área de prevención, como les mencionaba, y un poco a la de inserción. El área de operación fue muy difícil, ¿no? El contacto en ese, pero dependió, ¿no? El área el tipo de secretaría, números de empleados, el director, ¿no? Hay quien estuvo muy al pendiente, ¿no? De que se dieran las facilidades, hay quien jamás se volvió a aparecer. Siempre todos los programas se presentaron al inicio de cada una de las actividades, pues las dependencias se citó tanto a quienes iban a elaborar el programa como a los directivos principales, incluyendo a los directores o secretarios y subsecretarios. Si en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, estuvo en el evento formal el general, ¿no? El director. Pero bueno, del dicho a la práctica hay un gran vacío, y ya en la aplicación, ¿no? En el acercamiento fue muy variado, dependiendo de cada una de las dependencias que se trabajaron. Ahora sí que, como les mencionaba, ¿no? El nivel de interlocución fue muy desigual en todos los programas. En Juventud y DIF, ¿cómo les fue? Bien, ¿verdad? Y si no hubo tanto... De hecho, en Juventud y DIF tuvimos entrevistas, y en Juventud inclusive pudimos hacer una encuesta y grupos de enfoque. Y algo que mencionaban con respecto a los programas, en la metodología que acordamos entre todos los equipos, establecía que teníamos que verificar programa por programa de la dependencia varios aspectos, entre ellos si se tenía igual acceso a los beneficios del programa, tanto de parte de hombres como de mujeres o niños y niñas, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces fue interesante constatar que esa pregunta ni siquiera se la habían hecho muchas veces los funcionarios públicos de las dependencias. Entonces ellos no habían visto que en ciertos programas había más facilidades de acceso para hombres o para mujeres, ¿no? En el caso de DIF obviamente hay mucha facilidad para mujeres, pero en el caso de Juventud no necesariamente. Muchas de las oportunidades estaban más dirigidas hacia los hombres, por ejemplo ferias de empleo, ¿no? Becas, ¿no? Así, pues en becas pues vienen muchos hombres, y vienen muchos hombres de aquí de la área metropolitana de Monterrey, pero no se habían cuestionado por qué, ¿verdad? Entonces, al tener este tipo de hallazgos, las recomendaciones van enfocadas a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? A tratar entonces de facilitar el acceso a las niñas y a las mujeres con ciertos esquemas para todos los programas. Entonces, se les indicó en qué programas había más barreras de acceso y en cuáles había más brechas
para las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones podían hacer que las mujeres podían tener un acceso en igualdad de circunstancias? Entonces fue un diagnóstico muy específico, como mencionaba Socorro, tanto hacia adentro de la cultura institucional como hacia afuera por medio de cada uno de los programas con los que constaba la dependencia, y se les hicieron una serie de sugerencias por medio de un plan de acción, y en ese plan de acción se les sugirieron inclusive indicadores, ¿no? Entonces tomamos como ejemplo los indicadores del Proigualdad, donde se les dice, bueno, cómo se va a monitorear cada uno de los avances de cada una de los ejes estratégicos, y se les dijo inclusive cuál era el indicador y qué variables tenían que tomar en cuenta, ¿no? O sea, es algo muy preciso, ¿no? Y que pues estoy seguro de que si las dependencias lo toman tal cual, pues va a beneficiar mucho la igualdad de género, tanto hacia adentro de la dependencia como hacia afuera con los usuarios ciudadanos, ¿no? Y sobre lo que mencionaba Silvia del papel de las universidades, yo les quiero comentar que a raíz de que se enteraron que estábamos trabajando en esto, me invitaron por parte de un comité que se llama Equality, que es un comité que está conformado con los fondos ALFA de la Unión Europea para varias universidades en el mundo. El Tecnológico de Monterrey formó un comité que se llama Comité Equality, que es el Comité de Igualdad de Género. O sea, lo que nosotros en el COLEP le sugerimos a las dependencias públicas, ¿no?, que hagan esas unidades de igualdad, lo están haciendo en las universidades, ¿no? Algo parecido a lo que se tiene en el COLEP, ¿no?, que nos llegan estos correos de igualdad de género y nos llega la ley de no discriminación contra las mujeres, etcétera, ¿no?, que nos llega a nuestros buzones de correo electrónico. En el TEC están haciendo ahorita lo que es su plan de igualdad de género hacia dentro de la universidad, y en cómo eso lo pueden desplegar en sus planes de estudio y en acciones con sus alumnos, ¿no? Entonces están conformando su plan de igualdad de género y su unidad de igualdad de género, que es hacia donde van las universidades ahorita que están enmarcadas en este proyecto ALFA de la Unión Europea, ¿no? Entonces es una experiencia pues interesante, ¿no? Acaban de empezar, como supieron que había participado en esto, me dijeron, bueno, pues échale un ojo a nuestro plan de igualdad de género, y es algo muy interesante que ojalá y podamos después revisar aquí en COLEF, ¿no? Que yo sé que ya se han hecho muchas cosas en COLEF, ¿no? Pero valdría la pena claro, revisarlo, sí, sí, sí. o sea, yo sé que se han hecho muchos esfuerzos. Y en cuanto al último tema, ¿no? La primera pregunta, que fue la de Víctor sobre qué tanto las propuestas, la verdad me quedé con muchas vacíos en el área, sobre todo de operación. Como les decía, seguridad pública es prevención. Ahí sí pudimos hacer propuestas, tanto a nivel de la cultura institucional como a nivel de la política pública. Además es un área mínima, ¿no? Pero yo sí me quedé con el vacío de que me faltó, ¿no? Me faltó propuestas en el tema específico de operación, derivado, ¿no? Todo esto de la poca información, de la poca literatura, ¿sí? Y que trabajamos además en contra, con muchos factores, ¿no?, en esa área específica, ¿no? Es una caja absolutamente cerrada el tema de la mujer, ¿no? En las fuerzas, en policía. Les preocupaban 1 o 2 puntos, pero no no pudimos, ¿no?, acercarnos mucho ahí. No pudimos hacer entrevistas, por ejemplo. Ahí no ningún tipo de acercamiento, para terminar pronto. Y entonces al momento de las propuestas tuvimos ahí también que sustentar nosotros nuestras propuestas en el cuadro que sacamos de factores de desigualdad, donde íbamos detectando, ¿no?, cuáles eran esas áreas donde había que actuar, ¿no?, tanto en prevención como en operación y reinserción, y específicamente en seguridad. En el área de operación no pudimos demostrar, ¿no?, la carencia específica, porque no tuvimos acceso, estuvimos en un círculo. Para mí, que un plan de igualdad de seguridad debería ser específico. Una de nuestras propuestas fue, por ejemplo, la formación de grupos interdisciplinarios, y mujeres, académicos, el mismo personal de cada una de las dependencias en seguridad, ¿no? Para mí, una de las propuestas, hace falta un comité interdisciplinario en Fuerza Civil, en Policía, para analizar, por ejemplo, esos temas que nunca salen a la luz pública, pero que seguramente existen, como el tema del acoso y hostigamiento sexual, ¿sí? Eso no tuvimos forma nosotros ni de demostrarlo,
¿sí? Ni de tener acceso a ese tipo de información, pero por la prensa, ahí es donde yo veo, ¿no? que salen ese tipo de notas, ¿no? Es una caja que necesita. Y también en el tema de reinserción, una de las propuestas fue formar grupos, ¿no? Creo que es la única forma, que un grupo de especialistas entre, ¿no? Esto ese fue un plan muy general, ¿no? Las directrices, pero dadas las características en específico, ¿no? de seguridad pública, por ahí fueron mis propuestas. De hecho, la unidad de igualdad de la Secretaría fue un modelo diferente, no fue un modelo igual que pasó con el plan. No me sirvieron los modelos, ni los de mujeres, ni los del propio Instituto Estatal, porque rebasaban, ¿no? el tipo de dependencia que es Secretaría de Seguridad Pública. Entonces nosotros propusimos, en vez de unidad, un comité, ¿no? Un comité que se dedique y que comprenda a personas de las tres áreas de la seguridad. Dos cosas, es que hay mucho que platicar de esto, pero dos precisiones más antes de que se me olviden. Uno es que ya fuera de las preguntas, antes de que se me vaya, una cosa que tratamos nosotros también de atender fue el tema del estado de Nuevo León en su conjunto, ¿sí? No como esa parte urbana, porque como que en el imaginario el estado es la zona metropolitana y no, el estado son 51 municipios, ¿sí? Entonces un punto que nosotros quisimos estar siempre atendiendo es cómo se aplican estas políticas públicas fuera de la zona metropolitana, que se logró en mayor o menor medida, pero cómo funcionan los DIF, por ejemplo, o cómo es el sistema de transporte en las áreas que no son urbanas. Esa es una. Y la otra, que también es un tema, ¿no? Que hay que considerar, que las inequidades y la discriminación no nada más es por sexo, ¿no? Sino también por otro tipo de situaciones, como etnia, como preferencia sexual, etcétera, ¿no? Que es un tema que va atravesando también y que va aparejado, ¿no? Con el tema de la transversalidad hacia las otras formas, ¿no? de discriminación, que no alcanzamos a abordar mucho tampoco, pero que es un tema que también está ahí pendiente, antes de que se me olvide. Y si quieren, le vamos a la siguiente ronda. Perdón, los programas los tenemos todos, las unidades, es mucho material, pero si a alguno le interesa en específico, lo podemos, se los podemos mandar para que lo vean. Aquí se los muestro. Esto sí. ¿Me ven? Sí, te vemos. Ahí están. Ahí están. ¿Alguna otra pregunta? Quiero saber el nombre de la senadora que mencionaron. Magdalena Chapa. ¿Sí nos escuchan? Sí, los escuchamos. Adelante. Escuchamos. Sí, nada más quería preguntar cuál es el nombre de la senadora que mencionó, que parece que ella ya avanzó trabajo en cuestiones de transversalidad. O no sé si le escuchamos mal. No sé si se refiere a Teresa Inchaustegui. Sí. Teresa Inchaustegui. Sí, fue diputada por el PRD. Y ella, bueno, también estuvo antes en Mujeres, en alguna dirección que no recuerdo cuál era. Ella en esos casos extraños, ¿no? Que es académica con una formación muy fuerte, pero también se ha movido, ¿no? En el ámbito de la política. Así es. Sí, yo quisiera hacer un comentario en relación a esta cuestión de género, porque como sucede con mucha frecuencia, se equipara el género a las mujeres. Y bueno, sí me parece pertinente aclarar que cuando hablamos de estos programas de igualdad de género, pues claro, en primer lugar, o sea, porque ha sido una cuestión histórica la subordinación femenina, y eso dio lugar a los movimientos de mujeres y a la teoría feminista. Entonces, bueno, en primer lugar han existido muchos mecanismos, acciones positivas para tratar de revertir esta desigualdad que existe de entrada, ¿no?
pero desde luego que también se considera ciertas situaciones que no son favorables a los hombres, como es por ejemplo la cuestión de las licencias de paternidad, ¿sí? Que en la nueva ley del trabajo, como sabemos, ya aparecen ahí, pero no recuerdo si son solamente por 3 o 5 días cuando nace el bebé, o sea, o se adopta a un hijo, ¿no? Y bueno, y esto está apenas en proceso, y también pues muchas mujeres se quejaron de que sus parejas no tenían acceso a la seguridad social a través de ellas, cuando al revés sí ocurre, ¿sí? Y otra cuestión que también me parece importante tiene que ver pues con las responsabilidades familiares, que muchos hombres que entrevistamos dijeron que sí tenían que atender alguna cuestión, alguna emergencia de los hijos, hijas, ir a la escuela o cuestiones de salud, sí les daban oportunidad de salir, pero era algo como discrecional, no hay una política establecida en las instituciones a ese respecto. Y la otra cosa tiene que ver también con el acoso sexual, que fue, hay ahí una distinción, ¿no?, entre acoso sexual y acoso laboral y hostigamiento sexual. Y estas cuestiones fue muy difícil de detectarlas con las mujeres, pero desde luego que están ahí presentes, y bueno, y si fue difícil detectarlas con las mujeres, pues mucho más con los hombres, pero es algo que también tenemos referencias de que existe, ¿no? Por ejemplo, también en las maquiladoras, recientemente alguien me contó que estaba asesorando una tesis en Ciudad Juárez y estaba dirigida a investigar el acoso sexual en las mujeres, y resulta que tuvo que cambiar su población de estudio, porque son los hombres los que están siendo acosados en las maquiladoras, por otros hombres, y a lo mejor por las mujeres también, ¿no?, aunque deben de ser como menos caso. Entonces sí, quería... y respecto de las cuestiones metodológicas, pues sí, creo que sí es necesario decir que este trabajo tuvo que ser elaborado en un tiempo récord. Ustedes saben cómo es trabajar con el gobierno, ¿no? Te dan los recursos al cuarto para las 8 y al día siguiente ya quieren que les tengas todos los productos. Claro, también tuvo que ver con el tamaño de la dependencia. Pudieron hacer una encuesta de todo el personal. En seguridad pues era imposible. Algunas dependencias dieron facilidades, se proporcionaron toda la información, y por ejemplo ya de entrada hubo ahí como algunos cambios. Por ejemplo, a mí me tocó la Contraloría, y bueno, ellos estaban como obligados, ¿no?, por esa cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas, que es su objeto. Entonces fueron muy amables, nos proporcionaron todas las facilidades, y a ver dónde está su información desagregada por sexo. No, pues no la tenemos, la produjeron. Entonces bueno, ya hubo ahí como un pequeño cambio, y bueno, en algunos casos había información disponible incluso en la propia página de transparencia, en otros casos no. Y pues digamos el contacto fue el enlace de género dentro de cada una de las dependencias, y entrevistamos a funcionarios y funcionarias de distintas jerarquías, de distintos niveles, aunque siempre es muy difícil entrevistar pues a los niveles jerárquicos superiores. Gracias. Sí, también otra precisión respecto a la metodología, pues trabajamos con muchas cosas ahí en contra, ¿no? Porque el Instituto Estatal de las Mujeres, como uno de sus comprobantes para las mujeres a su vez, nos pidió, por ejemplo, la lista, ¿no? Que de ellos, cada entrevista que hacíamos, tenía que registrarse a las personas, el nombre,
en unas hojas que ellos después tenían que entregar, entonces por eso limitó mucho, ¿no? Limitó mucho el que la gente pudiera decir más, ¿no? Más de lo que quedaba, porque además estaban grabadas, en fin, eso yo creo que fue una de las cosas que más limitaron, ¿no? La información, pero por ejemplo en seguridad, nosotros las hicimos, ¿no? Un par de charlas por ahí por fuera, ¿no? Como para atrapar cosas, ¿no? En realidad no pudimos poner todo ni poner ese, porque no teníamos dónde sustentarlo, pero para tener una idea, ¿no? Más precisa de cosas que sucedían ahí al interior. Aquí hay una pregunta de Luz Helena. Una pregunta rápida es sobre por qué fueron esas dependencias que ya no escuché. ¿Son las únicas que tienen este programa de igualdad de género o por qué fueron esas? Ay, pues eso, ¿sí? Socorro, yo voy a eso fue espera, si quieres captamos 2, 3. ya, claro, así te escucho, perdón. Entonces no sé si alguien más acá tiene alguna intervención. Bueno, yo tengo 2 preguntas concretas, concretas, largas de responder, pero más concretas. Creo que pues es muy interesante y un poco, en algún momento, en la propuesta de posgrado ya se había platicado un poco con Silvia de eso. Me parece que uno de los retos a lo mejor es llegar a que todos nosotros reconcibamos de qué hablamos cuando hablamos de género, porque efectivamente hoy es género y es hombre-mujer y normalmente implícitamente piensas machismo. Es algo que de alguna manera estamos muy condicionados a ver y no sé si eso tenga mucho que ver con la reacción negativa a veces de las instancias cuando tú llegas con eso, porque normalmente dices género, inmediatamente piensan feminismo, ultranza y cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que uno de los retos sería a lo mejor esa redefinición y a mí me gustaría un poco qué tanto del proyecto está resurgiendo a partir de ustedes una redefinición de qué aspectos consideraríamos dentro de una discusión de género. Y creo que eso quizá ayudaría mucho porque me parece que muchas de las cosas que ustedes tocan tienen mucho que ver con marginación en diferentes aspectos, y es también relacionado con esta lógica de qué tanto la unidad de género sería muy diferente a una unidad de género, a una unidad de discriminación dentro de una institución, por ejemplo. Porque efectivamente hay lógicas que son muy parecidas en discriminación por nivel educativo, por etnia, por religión, por un sinfín de componentes. Y en esa lógica a mí me gustaría saber qué factores concretos de desigualdad son los que ustedes utilizaron. Un poco en la lámina que no se veía muy bien, Socorro, que nos enseñaste, si nos pueden explicar un poquito más qué elementos muy específicos de desigualdad son los que se manejaron. Y esto relacionado con la siguiente pregunta, creo que uno de los problemas es efectivamente la concepción propia de lo que se está buscando, que es que no exista esa discriminación, pero creo que a lo mejor otro de los problemas de poder implementar este tipo de dinámicas es cuando vienen de arriba hacia abajo, porque eso nos pasa con otro tipo de iniciativas. Es decir, bueno, si viene de arriba y del gobierno federal, le damos la forma y quién sabe qué hacemos en el fondo. ¿Por qué? Porque es una normatividad que yo tengo que cumplir. Entonces hago ahora sí que mi lista de evidencias de que la estoy cumpliendo y abajo quién sabe. Y aquí no sé si pudiesen un poco decirnos si la percepción de ustedes es que hay ciertas diferencias, yo sé que esto va más allá de este proyecto, pero entre los diferentes estados en esa concepción de la desigualdad, a lo mejor más ligada a pues dinámicas propias de cada uno de los estados, porque estamos discutiendo un poco la parte de las diferencias por sectores, es decir, bueno, seguridad pública, DIF y juventud, pero yo me imagino que hay diferencias culturales más arraigadas que están determinando lo que está pasando abajo de todo eso y que a lo mejor nos llevarían a tener que repensar esto como una política más de abajo hacia arriba en ciertos componentes. Entonces, ¿qué tanto con lo que ustedes llegaron a encontrar se pueden construir ya esos puentes de transformar una iniciativa que sí es necesaria, pero que a lo mejor viene con referentes muy internacionales, muy de la Ciudad de México, por ejemplo, y que no son el lenguaje, ni la realidad, ni el modo de lo que está pasando en diferentes lugares? Y bueno, a lo mejor estereotipo mal planteado, pero estaríamos pensando a lo mejor que en el norte hay más apertura y luego te sorprenden algunas cosas, por ejemplo, como decía Silvia, en Baja California, de repente con cuestiones de transparencia, con cuestiones de género, con otras cosas, bueno, pues tampoco es un lugar tan abierto, por ejemplo. Entonces, hay,
Exactamente, pero incluso pensarías que la dinámica social, a lo mejor por la transnacionalización y lo que tú quieras, tendría otras dinámicas y sin embargo no es tan cierto. Entonces ahí me gustaría un poco ver o saber su percepción sobre esos factores de cómo construiríamos a lo mejor de abajo hacia arriba con esto y qué tanto eso está pesando a lo mejor incluso más que lo que es la propia discusión del tema, de alguna forma. Yo sé, es para la segunda sesión. Pero es muy complicado, sí. Bueno, con respecto a lo que preguntó Elena, las dependencias las decidió la misma en el mismo Instituto Estatal de las Mujeres. Ellos, yo creo como les habían gustado, ¿no? Los anteriores trabajos, dejaron las dependencias más difíciles, ellos lo sabían perfectamente, a estos equipos, y es más, ellas dijeron, Contraloría la hace Silvia, Seguridad la hace Socorro. Entonces ya ahí no hubo más, pero yo creo que fue por eso, ¿no? Porque sabía, ¿no? que podíamos hacer un trabajo decente en el tiempo y con el tipo de dependencia que se trataba, eso fue así. Y la otra cuestión, pues está muy complicado, ¿no? La primera no entendí muy bien, que me voy a la segunda. En cuanto, yo creo que aquí nos va, además la cima que ya se fue Jesús, pero a mí como externa y como gente que ha vivido ya mucho tiempo aquí en el estado, es un estado profundamente tradicional en muchos sentidos, que se debate entre la modernidad entre unas cosas, pero el tradicionalismo en otros, incluyendo este tema, ¿no? Este tema del rol de las mujeres, ¿sí? Es muy difícil ver, por ejemplo, a las pocas mujeres que han llegado, yo lo veo ahí, ¿no? A espacios públicos de decisión. Aquí cuenta mucho el tema de clase, más que el tema de sexo o el tema de género, el tema de clase social, ¿sí? A qué familia pertenecen, cuáles son los vínculos empresariales, el vínculo empresario y política, por ejemplo, que van más allá, ¿no? del tema de género. Esto es algo que está empezando los grupos, las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando con estos temas, están en un estado pues semi marginal, no porque ellos no trabajen, lo hacen, sino por la poca apertura, ¿no? Que tiene que ver mucho, esa es una hipótesis mía, ¿no? Con la cultura local. Sí, y que el norte es muy amplio. Yo creo que, por ejemplo, una comparativa entre las otras ciudades que conozco, ¿no? Juárez o Tijuana, con Monterrey, daría muchos factores de las diferentes formas en la que se conciben nuestros temas, dado que siento que por allá son estados de migrantes, sí que han enfrentado una situación social complicada, a diferencia de Nuevo León, ¿no? Que es estado de empresarios que no quieren ver en general, ¿no? la política local al extraño como integrado, ¿no? Aquí, bueno, sí, son una serie de hipótesis que a mí me salen por conocimiento que tengo de la ciudad, por el tiempo, el espacio, y que se refleja mucho en los diagnósticos que hicimos, ¿sí? Como que aquí es difícil separar la percepción personal a la percepción de la institucional, ¿no? Las mujeres que acceden, las que pudimos entrevistar de espacios medios, para ellas no conciben la discriminación, no hay discriminación, pero son mujeres que de cierto nivel educativo, ¿no? Que para llegar a ese puesto tienen otro tipo de nexos con las instituciones, en fin, ¿no? Es un tema muy complicado, y este es un tema muy, muy complicado que ahí está presente. Y la otra, no sé si por ahí va lo de la desigualdad, no entendí muy bien esa parte que preguntaste o va por ahí mismo, ¿no? Hay un poco los factores concretos de desigualdad, Socorro, que ustedes identificaron, y qué tanto eso puede llevarse a otros ámbitos de desigualdad más allá del género. Sí, como mencionaba, bueno, en el tema de cultura institucional, los factores de desigualdad fueron muy parecidos, ¿no? Muy parecidos en cuanto a los permisos, en cuanto a la forma de acceso, ¿sí? Ahí no hay mucho cambio, ¿no? Entre cada una de las dependencias, ¿sí? Como que eran muy parecidos. Lo que a mí me quedó, por ejemplo, ahí no pude entrarle factores de desigualdad, pero para la operación de fuerza civil, ¿no? Así cosas específicas, no sé, yo creo que pero ese es como
que requeriría, ¿no? Otro estudio aparte, ¿no? Porque en cuanto a los factores que detectados en la dependencia fueron más o menos parecidos, ¿no? Permisos discrecionales, ¿sí? Los puestos ocupados, las jerarquías por los hombres, aunque yo añadiría aquí lo que acabo de comentar, ¿no? También para mí es importante el tema de clase, ¿no? Que eso no lo vimos, ¿no? Que eso nunca se preguntó, pero eso es obvio y evidente que existe, si lo vemos, ¿no? Si cruzamos otro tipo de variables. Pero bueno, eso ya son preguntas más que me quedan a mí, como resultado, ¿no? De toda la experiencia. Por ejemplo, ¿qué mujeres han llegado aquí al Instituto Estatal de las Mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las directivas, ¿no? ¿Cuál ha sido la trayectoria que han seguido, ¿no? Aquí en el Estado y en la región? Gracias. ¿Puedo decir algo? Bueno, respecto de qué se entiende por género. Es cierto, nosotros hacíamos a los funcionarios y funcionarias estas preguntas, porque entendían por género, transversalidad de género y todos estos conceptos, y pues la verdad sí hay muy poca comprensión del asunto, y bueno, yo creo que este es un tema en el que también como académicos pues necesitamos ahí como tener ciertos parámetros de comprensión, ¿sí? Y respecto de las desigualdades, sí, me parece que es pertinente. No solamente se trata de género, de hecho, pues hay críticas importantes, ¿no? de diversas corrientes del feminismo, y en Europa, que hay un grupo grande la Unión Europea, que están haciendo toda la evaluación de las políticas de género, hay esta discusión de la interseccionalidad, ¿sí? De que debes de considerar pues la cuestión del género, pero también las diferencias en términos de la edad, la clase, la etnicidad, etcétera, ¿no? Y entonces el asunto, que bueno, esta no es una discusión nueva, ¿no? Pero el asunto es esta paradoja de las políticas universales y contra las cuestiones específicas. Entonces hay algunas experiencias, creo que en Australia, uno de estos países, ¿no? Que están trabajando como muy a nivel de lo local con grupos étnicos, ¿sí? Un poco para revertir esto del top down. Bueno, vamos a ver cuáles son las demandas y necesidades específicas de estas mujeres, y a partir de ahí construir, ¿sí? las estrategias y las acciones muy concretas. Entonces, en ese sentido, lo que decías es, bueno, esta sería mejor estrategia, ¿sí? Que esta política de desarrollo internacional que ha adaptado el gobierno de México. Y como decía antes, antes de la institucionalización de la perspectiva de género, pues ya había experiencias. Yo recuerdo el Instituto de Estudios Municipales, Heriberto Jara creo que se llamaba, hizo varios estudios de los consejos municipales de la mujer y de estas instancias que trabajaban con grupos de organizaciones civiles, el funcionariado local y pues ciudadanos, ¿no? Ciudadanas que estaban interesados en estos temas. Aquí yo tuve la oportunidad de participar en el Subcomité de Asuntos de la Mujer en Tijuana, y de ahí también salieron muchas iniciativas. El asunto es que cuando estas cuestiones que bueno, ese espacio no era como, estaba ahí como, le llamaba yo como, era un intersticio entre la informalidad y la formalidad. El asunto es que cuando espacios de esta naturaleza se institucionalizan, ahí cambia todo, ¿no? Y se les olvida la ciudadanía, ¿sí? Y me parece que esto pues es una de las grandes críticas a los institutos de la mujer, porque luego no toman en cuenta a la sociedad civil organizada. Y en este caso, por ejemplo,
sí nos insistieron mucho, vayan a hablar con el funcionariado y los enlaces y no sé qué, pero nunca nos dijeron, vayan a hablar con las organizaciones de la sociedad civil, vayan a hablar con los ciudadanos. Desafortunadamente, por los tiempos no pudimos hacerlo, pero, o sea, yo sí tuve en mente eso, pero era difícil, ¿no? Pero sin duda yo creo que pues hay que rescatar este tipo de experiencias. Ahora, respecto de las interpretaciones de lo que es la igualdad de género, sí también tienes que ver, y esto lo comentábamos en el seminario que tuvimos hace 2 semanas, pues cómo está formulado en el nivel internacional, cómo aterriza en lo nacional, y así te vas a cada uno de los niveles, ¿no? Y entonces decía alguien, es que es como la Torre de Babel, ¿de qué estamos hablando, no? Y entonces, pues en cada nivel tiene que ser definido con toda claridad para que realmente lo puedas llevar a la práctica. Pero ahí pues media toda una serie de factores, ¿no? Que ya hablábamos, el contexto institucional, el partido al que está afiliado el Instituto de la Mujer, su relación con el Instituto Nacional, en fin, toda una serie de cuestiones también referidas al presupuesto, ¿no? Que inciden en el resultado, o sea, en la implementación y en el resultado. Gracias. Pues nada más un poco con el tema que mencionaba Sara, que es el tema de la discriminación. Me parece que es un tema que digamos que tiene un poder, digamos, conceptual todavía superior, ¿no? al mismo tema de la desigualdad de género, ¿no? Porque incluso lo incluye, ¿no? El tema de la discriminación y con relación a concretamente al tema de los estudios de género, me parece que también van más allá del asunto del hombre y la mujer, ¿no? O de la división sexual, ¿no? Y en este sentido, una pregunta sería, ¿consideraron dentro de este análisis y dentro de los programas, de los diagnósticos, el tema de las personas con preferencias sexuales, digamos, no heterosexuales? ¿O este tema también es una especie como de tabú o de asunto que es difícil de...? Sí, yo me voy a permitir contestar. Creo que sí hay ahí sí sigue siendo un tabú, pero estas cosas también se detectaron, sobre todo en el caso de los jóvenes. Jesús tal vez podrá decir más al respecto. Sí, de hecho también en el tema de seguridad pusimos como una de las propuestas, ¿no? Adaptación, ¿no? De los espacios a estas personas, ¿no? De otras preferencias sexuales, tanto en el tema de reinserción como en la operación. Sí lo pusimos en algún momento, y en la pregunta que era si se ha sentido discriminado por era muy amplia, ¿no? Por algún motivo, no solamente por el sexo, sino por otros, y algunos sí, ¿no? Por ejemplo, por el tema de la edad. Eso salió muy velado, sobre todo en la parte de juventud, fue donde se abrió un poquito más abierto, pero otra cuestión que salió de discriminación por la edad, por ejemplo, ¿sí? Que eso ya atraviesa, ¿no? O sea, hombres y mujeres, ese asunto. En fin, la verdad es que nos dejó muchísimas experiencias, ¿no? Y cada programa tuvo sus particularidades y cada miembro del equipo pudiera decir cosas específicas, ¿no? del trabajo laboral. Yo, Socorro, tomándote la palabra, sí me gustaría leer la parte metodológica. ¿Ok? A ver los famosos factores. Me llamaron mucho la atención los factores. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Allá en Juárez. ¿Sí? Adelante. Dos preguntas aquí en Juárez. ¿Sí? Bueno, lo primero que quería preguntar era el tema que habían sacado las feministas. Estaba leyendo un artículo donde decía lo del aborto, que estaban luchando pero por la vía legal respecto a los derechos de la mujer en ese tema. ¿Se está haciendo algún trabajo sobre eso? ¿Sí me entendís? Sí. ¿Sí me entendés? Si quieren plantear la otra pregunta de una vez para que respondamos a las dos. Sí, se me hizo muy interesante que mencionaran las otras
manifestaciones de las desigualdades. Y me pregunto si este estudio que les encargaron no es una oportunidad también de rebasar lo que las instituciones están proponiendo y de una manera muy reducida de decir es exclusivamente una cuestión de género. Y retomando también lo que se había mencionado por las otras personas que hicieron preguntas, ¿sí? Creo que es una oportunidad de decir no nada más es una cuestión de género, la cuestión de que se debe de tomar en cuenta en las políticas públicas. Y pues también retomando lo de la interseccionalidad, hay que hacer énfasis que las diferencias no van exclusivamente en cuestión de género, sino en cuestión de clase, en cuestión de etnicidad, en cuestión de preferencia sexual, en cuestión de edad, en cuestión de, pues no sé, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues tal vez puede ser una oportunidad de decir, bueno, pues sí, una cuestión de género, lo que nos están pidiendo y definitivamente es una cosa muy importante, pero también cómo cruza otras formas de discriminación y de la diferencia de distintas poblaciones y que pues que parece que lo tomaron en cuenta a nivel de la cultura institucional de la dependencia, pero entonces cómo esto también va a tener un impacto en las políticas públicas afuera, ¿no? Pues nada más para seguir poniendo énfasis en toda la cuestión de transversalidad, ¿no? Digo, de interdisciplinariedad. Gracias. Interdisciplinariedad, no interseccionalidad. Sí. Y Luz, Igualmente me sumo a los comentarios acerca de las oportunidades que ya han comentado también aquí algunos investigadores. Es la cuestión de que sería interesante hacer una propuesta de elaborar un diagnóstico de abajo hacia arriba, ¿no? De estas mismas dependencias y de cómo ahora pues los sujetos de las políticas, cómo ellos relacionan la cuestión de género, ¿no? Desde la misma la colectividad, sea en medio rural, sea en medio urbano, o sea, ellos cómo ven los efectos de esta política, los apoyos. Creo que sería un elemento de contrastación muy interesante, ¿no? Si se pudiera hacer un diagnóstico ahora de abajo hacia arriba para ver estos elementos. Listo, pues ya nada más oigan, para mí ya son casi las 3 de la tarde y no he comido. No, pues la verdad es muy interesante, gracias por los comentarios, brevemente, ¿no? El aborto aquí es un tema que ni siquiera aparece ni en la agenda, ni cercana, ni lejana. Como les comentaba, un estado sumamente tradicionalista con valores católicos muy arraigados, ¿sí? Que se han reflejado, ¿no? En cambios a las leyes que movimientos, ¿no? específicos que ha habido en los últimos tiempos por esa protección, ¿no? supuesta de la vida. Entonces es un tema completamente tabú, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema, bueno, pues empezamos con género, ¿no? y con la discriminación por sexo, pero efectivamente es una forma, ¿no? como de ir empezando y abordando todas estas formas de discriminación que la gente no las ve, ¿no? así como muy visibles en general. Y gracias por la propuesta, pues sí tenemos, estamos de hecho de ver ahora el otro lado, ¿no? La otra parte, la parte de los usuarios, la parte de la ciudadanía. Estamos precisamente en este momento, ¿no? de definir qué es lo que sigue con esta experiencia, que no se quede nada más en que ya terminamos, ¿no? A todo el equipo, a todo el Noreste nos dejó muchas enseñanzas y tenemos la intención, ¿no? de seguir trabajando para para convertir esto, ¿no? en documentos académicos que vayan más allá, ¿no? de la elaboración de estos planes. Y pues todos estos comentarios nos han servido de mucho para lo que sigue, ¿no? Que es darle otra forma, otro sentido, ¿no? a los hallazgos encontrados.
pues entonces ya sin darle más tiempo a esto, Socorro, vamos a agradecer mucho la presentación, agradecerles mucho a todos ustedes el haber estado acá, el haber participado igualmente. Y bueno, pues yo creo que quedamos a la espera de los productos, entonces, ¿Sí? para seguir bueno, pues, profundizando en el tema. Y yo creo que una de las cosas con las que nos dejan pendientes es que nos den esa redefinición de cómo vemos los aspectos de género. Ahí es así, la dejamos en sus manos para que, empezando por el COLEF, empecemos a ver eso de otra manera de cómo normalmente la vemos. Sí, si quisiera yo hacer un último comentario, porque me parece importante acerca de la cuestión del aborto, porque es interesante que, o sea, Nuevo León tiene un instituto de las mujeres que ha trabajado mucho, y bueno, tiene que ver también con el liderazgo, ¿no?, de quien lo dirige. Sin embargo, pues no pudieron hacer nada para evitar la penalización del aborto. Acaba de suceder en Nuevo León, y esta ha sido una respuesta en ya perdí la cuenta de cuántos estados, son como 19 o algo así, que ha sido respuesta a lo que sucedió en el Distrito Federal, ¿sí?, que tiene pues una política progresista al respecto. Y desde luego sí hay muchos estudios que documentan estas experiencias, y próximamente, aquí va el comercial, va a salir un libro que se llama 15 años de políticas de igualdad, en donde uno de los capítulos recupera toda la experiencia de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y otro de Liz Mayer, donde hace referencia al proceso contrario en 16 estados de la República. Entonces, bueno, para que estén pendientes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a Tijuana pronto, a mediados de agosto, por allá nos veremos. Ok, perfecto. Pues aquí estaremos esperándote, Socorro. Y pues otra vez muchas gracias. Gracias, me muero de hambre. Sí, Gracias, muero de hambre. Ya damos por concluido entonces. Que tengan muy buena tarde. Bye. Gracias, bye.